por supuesto, tenemos que empezar con la llamada reciente entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Después de 2 horas al teléfono, Rusia dice que está dispuesta a trabajar en un memorándum de paz y ha pedido el cese de las acciones militares en Ucrania. Pero también acabamos de conocer, como ya les contábamos, la versión de Donald Trump después de la llamada y ha anunciado que Rusia y Ucrania iniciarán negociaciones de alto el fuego de inmediato. Estefanía Muniz. En un post en Truth Social, Trump ha anunciado que Vladimir Putin, tras esa llamada, que Ucrania y Rusia iniciarán inmediatamente esas negociaciones para un alto el fuego y que las condiciones para ello se negociarán entre ambas partes, que dice sabe qué condiciones quiere cada uno. Además, ha señalado que Rusia quiere un gran comercio con Estados Unidos cuando termine la guerra. Alude al buen tono en la conversación. Mientras tanto, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha hablado al término de la reunión telefónica. La ha descrito como informativa y útil. Putin también ha agradecido a Trump y a Estados Unidos por los esfuerzos para llevar a Moscú y a Kiev a la mesa de negociaciones. Pide el cese de las actividades militares en Ucrania, insistiendo en que apoya una solución pacífica. Afirma que un alto el fuego sería posible bajo ciertas condiciones. Anteriormente ya se había informado que Trump había hablado con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una llamada que sin embargo duraba unos minutos, mientras que con Putin ha durado esas 2 horas. Además, han revelado, en este caso Trump, que varios líderes europeos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Zelensky, le han informado que esas negociaciones para poner fin a la guerra comenzarán de inmediato. El Vaticano, representado por el Papa León XIV, también ha declarado su gran interés en acoger esas negociaciones. En Oriente Medio, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu asegura que tomará toda Gaza, toda la franja. Ha ordenado la evacuación total de Khan Yunis y confirma que ha aprobado la entrada de ayuda por presión de sus aliados internacionales. Ya han entrado 5 camiones. El responsable de ayuda humanitaria de la ONU ha afirmado en esta misma tarde que esos 5 camiones que han entrado de ayuda es muy pequeña la cantidad de ayuda que se les puede ofrecer a los ciudadanos de Gaza y que es una gota en el océano, después de que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu haya afirmado que las tropas tomarán toda Gaza. Hoy las fuerzas de defensa israelíes han advertido a los palestinos en la franja de Gaza que toda la gobernación de Khan Yunis será considerada una zona de combate peligrosa, mientras el ejército israelí lanza un ataque sin precedentes contra instalaciones terroristas en el área, por lo que han ordenado a la población civil de Khan Yunis, de Bani Suhaila y de Abasan que evacuaran inmediatamente hacia el norte. Netanyahu ha defendido su decisión de permitir la entrada de ayuda humanitaria a la franja tras más de 2 meses de bloqueo, reconociendo que esta medida llega provocada por las presiones recibidas por su gobierno por parte de los aliados internacionales, entre ellos Estados Unidos. De hecho, este martes estaba previsto que el vicepresidente J.D. Vance acudiese a Israel, pero debido a la intensificación de los ataques se ha cancelado lo que sería su primera visita a Tel Aviv. El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, también ha señalado que Gaza se mantendrá al mínimo de ayuda, solo lo suficiente para evitar acusaciones de crímenes de guerra. Y a causa de la escalada del conflicto, Reino Unido, Francia y Canadá amenazan a Israel con acciones concretas. Los líderes de estos 3 países han emitido una declaración conjunta condenando a las operaciones militares ampliadas de Israel en Gaza, amenazando con acciones concretas si el gobierno de Netanyahu no pone fin a la ofensiva, eliminando las restricciones a la ayuda humanitaria. También instan a Hamas a liberar a los rehenes que quedan y también en este sentido los líderes han afirmado que no dudarán en tomar más medidas, incluidas acciones específicas. Y por cierto, miramos a Irán. Ha afirmado este lunes que todavía no ha decidido si participar en la próxima ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos. Cita contradicciones y cambios de posiciones.
en una aparente referencia a la insistencia de Washington en que Teherán abandone el enriquecimiento de uranio. Aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre la próxima ronda de negociaciones. Irán está estudiando el tema. Son las declaraciones del portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaghi. En este sentido, también ha aludido hoy el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, sobre esas negociaciones del acuerdo nuclear. Lo ha discutido con sus homólogos de Omán y Qatar. Ambos destacan que ese acuerdo traería paz, estabilidad y tranquilidad a la región. Unos países que apoyan la iniciativa de ese acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos. Reino Unido y la Unión Europea cierran un acuerdo sobre comercio, pesca y defensa. Es el primero después del Brexit. Los acuerdos fueron anunciados durante la primera cumbre bilateral entre la Unión Europea y el Reino Unido tras la salida británica del bloque comunitario, que se reúne hoy en el palacete de Lancaster House en Londres al primer ministro británico Keir Starmer, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa. We are agreeing a new strategic partnership. Estamos escuchando a Keir Starmer anunciando ese acuerdo. El Reino Unido prolongará los derechos de pesca de la Unión Europea en aguas británicas por otros 12 años, mientras que los 27 eliminarán requisitos para los productos agrícolas importados desde Reino Unido. Mientras tanto, los países de la Unión Europea movilizan 150.000 millones en préstamos para elevar el gasto en defensa, un trato del que podrá participar Reino Unido después de cerrar ese primer acuerdo con los 27 después del Brexit. El objetivo de este instrumento es recaudar hasta 150.000 millones en los mercados de capitales para ayudar a los Estados miembros a aumentar rápidamente la inversión militar de Europa y apoyar la reactivación de la industria de defensa. El Consejo ha alcanzado un acuerdo de principio pendiente de obtener respaldo pasado mañana miércoles a nivel de embajadores como punto sin debate que no necesita el visto bueno del Parlamento Europeo y que podría entrar en vigor en unos 10 días. We are now turning the page and opening a new chapter. Estamos escuchando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que, como decimos, el acuerdo también no incluirá al Reino Unido esa participación como primer paso para ese programa de préstamos de defensa llamado SAFE, Security Action for Europe, y agrega que también aumentará la interoperabilidad y brindará nuevas oportunidades para la industria de defensa europea, así como para el apoyo a Ucrania. Por cierto, que la Unión Europea ha rebajado la previsión de crecimiento económico para 2025 al 0,9%. Mientras que se espera que el PIB de la eurozona crezca un 1,4% en 2026, por debajo del 1,6% proyectado en las perspectivas anteriores. Se prevé que la inflación anual en la eurozona se desacelere y se sitúe en el 2,1% en 2025. Para 2026 se espera que la inflación anual ronde el 1,7% y se estima que la tasa de desempleo en la Unión Europea llegará al 5,9%. En este año alcanzará su mínimo histórico del 5,7% en 2026. Y tenemos que echar un vistazo a dos elecciones que se han celebrado este domingo, fue ayer, en el marco de Europa. Por un lado, el proeuropeo Nicu Sordán gana las presidenciales en Rumanía y en Portugal el conservador Luis Montenegro gana los comicios. El alcalde de Bucarest, Nicu Sordán, protagonizaba este domingo una victoria histórica en las elecciones presidenciales de Rumanía, generando un vuelco inesperado frente a la enorme ventaja que le llevaba a su adversario, el derechista George Simon, que en la primera vuelta de los comicios quedaba 20 puntos por encima del político centrista proeuropeo, mientras en Portugal ao governo e ao primeiro-ministro caberá executar. Luis Montenegro, el primer ministro de centro-derecha, ha ganado con claridad, pero sin conseguir mayoría absoluta, ni siquiera sumando los escaños de Iniciativa Liberal, con la que podría pactar. Con el 99% de los votos escrutados, la coalición de gobierno Alianza Democrática había conseguido el 32,16% de los votos, con 9 puntos de ventaja sobre el segundo partido más votado. Entre otras cuestiones, también tenemos que mirar el mercado del petróleo, el mercado energético. En términos de crudo, Rusia podría aumentar sus ventas de petróleo a China en 2,5 millones de toneladas al año. Son unos 50.000 barriles diarios, según ha declarado el viceprimer ministro ruso Alexander Novak. El logro de este objetivo dependerá de la implementación de ciertas soluciones tecnológicas. Novak también ha confirmado que los dos países están actualmente en proceso de negociaciones para que las empresas chinas entren en proyectos de producción de petróleo y gas en Moscú, afirmando que hay contactos en cursos entre estas empresas.
Y sobre la rebaja de calificación de Moody's a Estados Unidos de AAA a AA1, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, cree que no debería sorprender a los mercados. Dice Hassett que les penalizan por todos los gastos imprudentes de la administración Biden. Por su parte, el gobernador de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, concreta que afectará tanto a los datos económicos como a los mercados financieros y que tendrá implicaciones en el coste de capital. En clave de política monetaria, una última hora, ha hablado Neil Kashkari de la Fed de Minneapolis. Dice que hay una gran incertidumbre en la economía en estos momentos. Además, ha señalado que las condiciones económicas eran buenas a principios de 2025 y ha expresado optimismo sobre la capacidad de la economía de Estados Unidos para añadir muchos empleos en el futuro. Sin embargo, las empresas están menos inclinadas a invertir debido al actual clima de incertidumbre económica derivado de los aranceles. Por cierto, que también ha hablado Philip Jefferson, el vicepresidente de la Fed de Estados Unidos, señala al comercio como una preocupación prioritaria. Estefanía. Ha compartido en la conferencia de mercados financieros de 2025 su visión sobre el impacto de los aranceles en el mandato del Banco Central. Dice que es una prioridad. Ha explicado que los riesgos para el mandato de la Fed dependen de las decisiones políticas que tome la administración Trump. Si bien existen riesgos tanto para el empleo como para la inflación, lo correcto es esperar y ver antes de cambiar las tasas de interés, dada la incertidumbre. Una incertidumbre que se sostiene por la tensión comercial para también el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Williams ha señalado también que la política monetaria está bien posicionada y es ligeramente restrictiva, aunque la postura actual se considera apropiada. También ha hablado Raphael Bostic, el presidente de la Fed de Atlanta. Él se muestra más pesimista sobre el ritmo de caída de la inflación. La inflación no está cayendo al objetivo del 2% tan rápido como predecía la Fed y las expectativas de inflación se están moviendo de manera preocupante. Son los titulares que daba Raphael Bostic. Señalaba en el medio CNBC que el impacto de las incertidumbres comerciales tardarán entre 3 y 6 meses en resolverse y que la futura política arancelaria afectará el número de recortes de las tasas de interés. Un último apunte, el expresidente estadounidense Joe Biden agradece el amor y el apoyo que ha recibido después de anunciar que padece cáncer de próstata con metástasis en los huesos. El expresidente estadounidense Joe Biden, de 82 años, ha agradecido este lunes las muestras de apoyo recibidas tras anunciar que padece una forma agresiva de cáncer de próstata con metástasis en los huesos. La revelación del diagnóstico este domingo ha generado una ola de mensajes de solidaridad, entre ellos incluido su sucesor, el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump.